Cuando las expediciones profesionales a cuevas hacen descubrimientos asombrosos, puede despertar el interés incluso del espeleólogo más inexperto. Las expediciones en solitario a cuevas técnicamente desafiantes son peligrosas y generalmente desaconsejadas por la comunidad de espeleología. Pero a veces, la atracción es demasiado grande y las consecuencias son devastadoras. Este es el desglose fatal de la tragedia de la cueva Variovkina. Sergei Kosyev había estado recopilando información sobre la cueva Variovkina por casi un año. Era un esposo y padre de 37 años que participaba en muchas aventuras. Esta cueva fue declarada recientemente como la más profunda del mundo, con más de 1.3 millas de profundidad. Hay un sistema de cuevas lateral en el fondo que se extiende por media milla, con un laberinto de túneles y sumideros. A pesar de su limitada experiencia en espeleología, esta cueva extraordinariamente desafiante se convirtió en una obsesión para él. La extrema profundidad de esta cueva requería varias paradas nocturnas para llegar al fondo. El equipo de espeleología Perovo-Spilio de Rusia instaló campamentos permanentes. Este grupo exploró el sistema de cuevas en múltiples ocasiones durante varios años, haciendo nuevos descubrimientos de profundidad y túneles. El grupo trabajó en equipos grandes, con amplios preparativos para cada expedición. Sergei había oído del último viaje, que casi termina en desastre en 2018. El equipo de espeleología de Perovo-Spilio estaba en una expedición, con el fotógrafo de National Geographic, Robbie Schoen, cuando una enorme oleada de agua inundó hasta la parte más baja de la cueva. 8 personas llegaron al campamento base más bajo tras una caminata de 4 días hasta lo más profundo del sistema de cuevas de 1 milla de profundidad. Entró una inundación de agua que sonaba como un tren de carga. El grupo volvió a su campamento para esperar el flujo, que se filtraría por los extensos túneles de la cueva sin riesgo para ellos. Un sonido de gorgoteo detrás de su tienda reveló un agujero abierto desbordante. Los niveles inferiores ya estaban llenos y el agua ahora estaba subiendo en su cámara. Solo tenían minutos para tomar lo esencial y escapar a un lugar más elevado. Esto implicaba ascender por un angosto eje vertical a través de un furioso río. El equipo ruso de espeleología se sentía confiado y tranquilo ante tal escape, pero Robbie Schoen no sentía tal comodidad. Estaba más asustado que nunca, inseguro de si sobreviviría a esta emergencia imprevista. Subir por la cuerda en un torrente de agua ya era bastante malo, pero pasar por el punto de estrangulamiento de donde brotaba era físicamente doloroso. Agachó la cabeza para respirar mientras subía por la cuerda a través del angosto pasaje. El agua golpeando su casco se sentía como un peso empujando su cabeza. El grupo llegó al siguiente campamento, pero quedó atrapado allí durante 16 horas, esperando que la inundación disminuyera. El nivel inferior estaba totalmente inundado, y habría sido una muerte segura para quien no escapara a tiempo. Sergei había oído la desgarradora historia relatada en varias versiones, incluyendo un artículo de National Geographic con fotos de Robichon. Sergei había revisado imágenes, recopilado mapas y tomado capturas de pantalla en su teléfono sobre la exploración de esta cueva. Para la mayoría, la experiencia cercana a la muerte del grupo ruso habría hecho a Variovkina intocable. Pero no para Sergei. Era un tipo aventurero a quien le gustaba hacer senderismo, escalar y correr maratones. Su familia desconocía sus planes de explorar la cueva más profunda del planeta. Dijo que buscaría el significado de la vida y volvería en una semana. El 1 de noviembre de 2020, Sergei condujo desde su casa en Sochi, Rusia, hasta la cueva Variovkina. Fue una caminata larga por la montaña para llegar a la entrada de la cueva. Usó nuevos crampones y bastones de trekking para llegar a la entrada de la montaña. Sergei, familiarizado con la escalada, trajo equipo básico para la aventura en la cueva. La primera bajada necesitaría instalar una cuerda de rapel desde la cima de la entrada de la cueva para descender al pozo principal. Fue aquí donde dejó su mochila de tela y trasladó su equipo y comida a bolsas impermeables para llevar al fondo de la cueva. Esperaba encontrar algunos pasajes húmedos y flujos de agua en varias partes del descenso.
Marcó en su mapa dónde esperaba hallar agua, pero no llevó ropa impermeable. El mapa impreso mostraba los principales campamentos establecidos por el equipo de Perobo Spilio. No tenía permiso para estar en la cueva ni para usar el equipo de los campamentos permanentes. Sin embargo, planeaba usar sus campamentos base para descansar entre las escaladas hasta el fondo, más de 1 milla de profundidad en la montaña. Su mapa contenía notas con información sobre pasajes específicos, zonas difíciles y tiempos estimados para cruzar cada tramo. El equipo de Perobo Spilio contaba con amplios preparativos, grandes reservas de suministros, comunicaciones instaladas y numerosos escaladores para asegurar la protección durante el ascenso, de 3 o 4 días hasta el fondo de la cueva. Sergei solo contaba con él mismo y los suministros que cargaba. Parece que él pensó que estaba preparado para lo que encontraría en Variovkina, pero estaba equivocado. El inicio del descenso fue por pasajes de cuevas muy angostos y estrechos. Serían más de 1200 pies de espeleología desafiante, arrastrando y empujando varias bolsas de suministros por pasajes angostos. Sergei llegó al primer campamento a 1250 pies. Este campamento es el área de preparación para hacer la caída vertical más grande en todo el sistema de cuevas. El pozo Babatunda tiene una profundidad impresionante de 500 pies. Este descenso requiere cuerda directamente hasta el fondo de la enorme caverna, sin acceso a repisas o paradas. El equipo PST tenía un sistema de cuerda que permitía a un escalador bajar al pozo, usando un descenso por fricción, y luego usar ascensores de mano con estribos para volver a subir. Notó que le tomaría 6 horas ir desde el pozo de entrada hasta el fondo del pozo. Sus notas también indican que creía que el viaje de regreso demoraría 2 horas más que el descenso por este pozo. Para Sergei, debe haber sido desalentador mirar hacia abajo en la increíble profundidad. Reorganizó sus bolsas y dejó una menos esencial en el campamento 1. El equipo de PST tenía una excelente iluminación para que todos pudieran verse entre sí. Sergei habría tenido su propia lámpara de cabeza con un alcance limitado. Cuando Sergei se bajó al pozo, puede que estuviera completamente emocionado al encontrar la aventura que buscaba, o puede que se sintiera estresado al ver la condición de la caída. Con un aislamiento central que dificultaría el reascenso, sin escalada de paredes ni repulsión. A pesar de sus emociones, Sergei descendió al pozo usando el equipo PST y siguió adentrándose en las cuevas. El fondo del pozo terminaba a solo unos cientos de pies del campamento 2 a 2000 pies. El campamento 2 era un campamento permanente establecido por el equipo Perobo Spilio. Dejaron los campamentos mayormente despejados, pero dejaron algunos artículos almacenados a largo plazo. Había una tienda, gas para calefacción y cocina, así como algunos alimentos no perecederos como ketchup. Lo extraño del viaje de Sergei es que planeaba estar fuera 1 semana, teóricamente tiempo suficiente para viajar hasta el fondo y volver según el cronograma del gran equipo PST. Pasó aproximadamente 1 semana en el campamento 2 a 2000 pies de profundidad. Probablemente estaba preocupado por el regreso a través del pozo Babatunda. Su descenso al pozo podría haber empezado fácilmente, pero 500 pies es mucha distancia para un descenso controlado. Habría estado fresco y fuerte, permitiéndole superar el agotador esfuerzo. Pero sin duda, Sergei se halló en una situación desoladora. Se dio cuenta demasiado tarde de que había olvidado o calculado mal un componente esencial de su equipo de escalada. No tenía estribos para los pies. Es probable que Sergei intentara ascender de todas las formas imaginables durante varios días. Probablemente intentó escalar las rocas alrededor del perímetro, pero era imposible con los ángulos, la distancia y el equipo que tenía. La escalada solo con ascensores de mano no es posible. Levantar el peso de tu cuerpo una y otra vez sin la ayuda de tu cuerpo inferior y un lugar para descansar en el camino es una hazaña imposible. Sergei se estaba quedando sin comida en el campamento 2 y no contaba con el equipo necesario para regresar. Los 6 días que pasó en este campamento probablemente estuvieron llenos de esfuerzos heroicos para intentar ascender y lapsos de tiempo agotadores donde descansó e intentó recuperarse. En este punto solo podía esperar un rescate o buscar una forma de escalar para salir.
Nadie sabía que él estaba en esta cueva, que rara vez era visitada. Esperar implicaría morir de hambre o congelación una vez que se agotara el gas. Respecto a escalar para salir, pasé días intentando todas las opciones posibles. Cada día lo dejaba más y más débil, con poca comida restante. Sin importar su razonamiento, Sergei decidió descender al siguiente campamento después de al menos 6 días en el campamento 2. Probablemente buscaba más comida y equipo de escalada. Si tan solo pudiera localizar un par de estribos y un poco de comida, entonces posiblemente podría escalar 1000 metros de vuelta a la cima. El trayecto del campamento 2 al campamento 3 sería muy arduo para quien no tenga un excelente estado físico. El equipo PST podría haber hecho este descenso en 4 horas, pero solo y débil. Probablemente a Sergei le costó llegar a una profundidad de 3.300 pies. Pero Sergei sí llegó al campamento 3. Fue una pequeña victoria, pero no fue la salvación que él esperaba. El campamento 3 no tenía comida ni suministros que pudieran ayudarlo. Desconocemos el tiempo que permaneció en el campamento, pero probablemente no fue mucho. Probablemente estaba mojado, frío, hambriento y agotado. La única forma de sobrevivir sería descender más profundo en las cuevas. Tenía su mapa y sabía que había otro campamento un poco más de 1000 pies abajo. Aunque probablemente estaba exhausto, su voluntad de sobrevivir lo impulsaba. Los pensamientos de su familia probablemente lo habrían hecho luchar contra el deseo de quedarse quieto y dormir. A esta profundidad en la cueva, el agua era un problema constante. El goteo de arriba se convertía en chorro de agua en algunos pasajes y en cascada en otros. Con 100% de humedad en la cueva, no pudo secarse. Llevaba un mono de algodón, inadecuado para este tipo de espeleología. A solo 40 grados, la temperatura de la cueva y del agua lo mantenían en hipotermia leve, sin el calor de las lámparas de gas en el campamento anterior. Sergei tenía que seguir moviéndose si quería prevenir la hipotermia severa, pero estaba agotado y no tenía comida para energía. La única solución era continuar. Sergei recogió su equipo y se bajó del borde. Lo que pasó en los siguientes 300 pies es un misterio. Se cree que Sergei murió de hipotermia. Habría estado mojado con ropa de algodón, intentando descender con cuerdas en el ambiente extremadamente frío de un sistema de cuevas profundo y húmedo. Algunos creen que pudo haber caído debido a su debilidad. Llevaba un casco de espeleología para proteger su cabeza, pero las circunstancias eran imposibles, sin importar la última gota que le costó la vida. La esposa se preocupó cuando él no volvió en una semana según lo planeado. Alertó a las autoridades que él no había regresado, pero desconocía dónde había ido a hacer espeleología. La cueva Variovkina estaba a más de 2 horas de su casa, y él no siguió el proceso debido para explorarla. Después de varios meses parecía que algo terrible había ocurrido. En agosto de 2021, 9 meses después, el equipo PST estaba listo para una nueva expedición a la cueva. Al llegar a Variovkina, vieron una cuerda colgada en la entrada, lo cual era muy inapropiado. Dejar una cuerda en la entrada violaba el protocolo, pues podría confundirse con una invitación a la desafiante cueva. El equipo entró en la cueva y siguió sus rutas normales para descender hasta el primer campamento. En el camino hallaron bastones de trekking, crampones y una mochila de tela. Estaba claro que alguien había estado aquí. En el campamento había evidencias por doquier de un espeleólogo no autorizado. La comida faltante, envases vacíos y cajas abiertas evidenciaban que alguien se había quedado en el campamento por un tiempo. Según las evidencias en el baño portátil, parecía que alguien había acampado durante casi una semana. El equipo estaba molesto, pero también preocupado. ¿El escalador seguía en la cueva? Lamentablemente sería descubierto en su descenso al fondo. A 3.600 pies, un cuerpo colgaba de sus cuerdas, evidentemente desde hacía mucho tiempo. El equipo quedó devastado al hallar muerto al espeleólogo. Su cuerpo colgaba de lado, suspendido de los ascensores conectados a la cuerda principal.
Debajo de él había 2 bolsas de plástico para espeleología. Llevaba 2 celulares y una navaja multiusos. El equipo notó que no contaba con el equipamiento adecuado para la expedición. No estaba vestido adecuadamente, no tenía equipo de respaldo en caso de fallo, y no tenía estribos en sus ascensores. El equipo usó sus teléfonos para encontrar fotos que podrían enviar a las autoridades para identificar al hombre. La terrible realidad para su esposa se agravó por el hecho de que no podían simplemente sacar su cuerpo de la cueva para el entierro. El agotador ascenso fue un serio desafío para cualquier individuo, y simplemente no había una forma de sacarlo a través de apreturas estrechas, túneles curvos y largos ascensos de escalada con cuerda. La única solución era desmembrar su cuerpo en piezas manejables que pudieran ser transportadas de manera segura. Un equipo de más de 100 personas preparó su cuerpo y lentamente sacó las piezas de la cueva de 1 milla de profundidad, tras obtener financiación y permiso. Después de 9 meses, la esposa de Sergei finalmente obtuvo respuestas sobre lo sucedido y pudo dar descanso a su cuerpo. Los detalles de lo que le pasó a Sergei en la cueva son desconocidos. Dejó evidencia en sus celulares, cuerpo y campamentos. La posición de su cuerpo y los suministros que llevaba consigo ayudaron a formar una teoría sobre lo sucedido. Existen otros escenarios que podrían haber resultado en la misma evidencia dejada atrás, pero la conclusión se basa en el camino más obvio. No conocemos sus pensamientos, pero podemos empatizar con cómo debió sentirse. Intentó un desafío increíble y desafortunadamente perdió la vida.